Le arrancaron al hijo frente a sus ojos. Lo juzgaron sin defensa, lo azotaron sin razón, lo clavaron sin piedad. Y ella estuvo allí, sin gritar, sin huir, sin quebrarse. Mientras todos hablaban de la cruz, nadie hablaba del corazón desgarrado que palpitaba junto a ella. El de María. Esta no es la típica historia de la Virgen como figura lejana y pasiva. Hoy vas a descubrir el sufrimiento oculto, las palabras que no dijo, los silencios que sostuvieron al mismo Cristo cuando ya nadie más lo hacía. Prepárate para ver la pasión desde los ojos de la Madre, capítulo a capítulo, hasta el último respiro, porque el dolor de María no fue menor al de su Hijo. Suscríbete ya, deja tu comentario sobre lo que más te impactó y comparte este vídeo con quienes aún no conocen el lado más humano y más profundo de la cruz. Esto, nadie te lo había contado. El templo de Jerusalén resplandecía en su esplendor dorado mientras la mañana se filtraba entre sus columnas y se alzaban los cánticos de los levitas. Era el 8º día desde el nacimiento del niño, y María, aún con la fragilidad del parto en su andar, sostenía en sus brazos al pequeño Jesús, envuelto en humildes mantas tejidas con hilo de esperanza. A su lado, José, el justo, cargaba en su corazón la mezcla solemne del deber y la maravilla. Ambos subían al templo, como la ley mandaba, para presentar al niño ante el Altísimo y ofrecer el sacrificio correspondiente: 2 tórtolas, señal de su pobreza, pero también de su obediencia y fe. Mientras caminaban por el atrio, rodeados de la rutina sagrada del lugar, un anciano de rostro surcado por los años y la espera se acercó, con los ojos encendidos por una llama interior. Se llamaba Simeón, y su nombre resonaba en los oídos del pueblo como un eco de justicia y consagración. Desde joven había sido devoto, y su vida entera estaba consagrada a un solo anhelo: ver al Mesías antes de morir. El Espíritu de Dios lo había sostenido en esa promesa silenciosa, y aquel día, al ver a la joven madre con el niño en brazos, supo en lo más profundo de su alma que el tiempo se había cumplido. María sintió su presencia antes de que pronunciara palabra. Había algo en aquel anciano que no era común. Su mirada penetrante no contenía juicio, sino una sabiduría que parecía venir de más allá del velo del tiempo. Con suavidad, Simeón pidió sostener al niño, y al tomarlo en sus brazos, sus labios comenzaron a temblar, no de vejez, sino de revelación. Alzó los ojos al cielo, y con voz quebrada exclamó: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». José y María se miraron, asombrados por aquellas palabras. Pero fue entonces cuando el tono del anciano cambió, como si una sombra se deslizara sobre el fulgor de la profecía. Bajó la mirada hacia María, y su voz adquirió un peso distinto, como si cada palabra estuviese cincelada por un destino irrevocable. «Este niño será causa de caída y de levantamiento para muchos en Israel. Será una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma». El tiempo pareció detenerse. Las palomas batieron sus alas, los pasos de los sacerdotes se desvanecieron, y María sintió que el templo entero contenía el aliento. La frase cayó como un rayo en su espíritu, sin aclaraciones, sin consuelos, sin promesas de alivio. No hubo explicación. Solo esa imagen penetrante, una espada, invisible pero afilada, destinada a abrirle el alma. No supo qué decir. Solo sostuvo con más fuerza al niño, como si al apretarlo contra su pecho pudiera detener el curso de las palabras que acababan de pronunciarse. No comprendía aún el alcance de aquella revelación,
pero algo dentro de ella supo que su maternidad no sería como la de las demás, que aquel hijo, tan frágil, tan humano, llevaba consigo un destino de dolor insondable, y que ella, su madre, no sería testigo lejana, sino partícipe viva del sufrimiento que el tiempo le tenía reservado. Simeón se apartó lentamente, dejando tras de sí un silencio cargado de misterio. María y José ofrecieron el sacrificio, pero sus pensamientos ya no estaban en los rituales. En su corazón, aquella frase comenzaba a echar raíces como una semilla oscura, aún sin forma, pero inevitable. Y así, entre incienso y promesas antiguas, entre el mármol frío del templo y los susurros del espíritu, nació el primer eco del Calvario. Nadie más lo escuchó. Solo María, la mujer favorecida entre todas, comprendió, aunque sin palabras, que su alegría más pura estaría entrelazada con una herida que el tiempo no podría cerrar. La espada aún no había caído, pero su sombra ya la seguía. El sol comenzaba a inclinarse hacia el poniente, cuando la caravana emprendió el regreso desde Jerusalén. Era el tiempo de la Pascua, y cada año, José, María y el pequeño Jesús hacían el largo trayecto desde Nazaret para participar de la fiesta. Ese año en particular, el niño ya contaba 12 años, una edad simbólica entre los hebreos, en la cual se consideraba que un varón comenzaba a ser hijo de la ley. Aunque aún era joven, Jesús ya mostraba una serenidad que desconcertaba, una sabiduría callada que lo hacía parecer mayor de lo que era. El camino de regreso estaba lleno de cantos, conversaciones, risas de niños y el trote constante de los burros sobre la tierra. María caminaba entre las mujeres, confiada en que Jesús estaría junto a otros familiares o conocidos, como era costumbre entre los peregrinos. Las horas transcurrían sin sobresaltos hasta que, al caer la noche, cuando las familias se agrupaban para compartir la cena, el corazón de María comenzó a inquietarse. Jesús no aparecía. José, preocupado, recorrió los grupos preguntando. Nadie lo había visto. María sentía como una corriente de hielo recorría su espina. No era una simple preocupación materna. Era algo más profundo, más hondo. Una sensación que le revolvía el alma, como si algo sagrado se hubiese quebrado por un instante. Sin esperar al amanecer, decidieron regresar solos a Jerusalén. Fueron 3 días de búsqueda frenética, de recorrer cada callejón, cada mercado, cada rincón del templo. 3 días donde la ciudad santa se convirtió en un laberinto de ansiedad, donde cada sombra podía ser su hijo y cada niño a lo lejos hacía que su corazón se disparara. Y entonces, en el tercer día, lo hallaron. Allí estaba Jesús, sentado entre los doctores de la ley, con la frente alta, los ojos encendidos por una luz que no era de este mundo, y su voz hablando con claridad y autoridad. No parecía perdido. Estaba donde quería estar. María no pudo contenerse. Se abrió paso entre la multitud y lo tomó del brazo, su voz temblando entre la angustia y el amor. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La respuesta del niño cayó como un eco de eternidad. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en los asuntos de mi padre? Esa respuesta, dicha sin arrogancia pero con convicción, descolocó a María. El niño hablaba como si ella no lo entendiera, como si ya caminara por un sendero que solo él conocía. Ella no replicó. No porque no quisiera, sino porque comprendió, en lo profundo de su ser, que esa sería la primera de muchas veces en que no podría seguirle el paso.
Jesús volvió con ellos a Nazaret, y se sometió a sus padres con humildad. Pero la herida invisible ya se había abierto. María guardó todas esas cosas en su corazón. No lo comprendía del todo, pero sabía que el niño al que había dado a luz no le pertenecía completamente. No era un hijo cualquiera. Era el Hijo del Altísimo, y ese título divino se interponía, como un muro invisible, entre el amor de madre y el misterio de la misión. No volvió a perderlo físicamente, pero desde ese momento, comenzó a comprender que su relación con él no sería lineal ni simple. El niño que buscó entre la muchedumbre era también el que, algún día, se alejaría hacia un destino donde ella solo podría mirar desde la distancia, con el alma desgarrada por no poder intervenir. Así, con esa escena en el templo, la espada volvió a rozar su carne. No la atravesó aún, pero dejó una marca. Una que seguiría latiendo silenciosa durante años, como un presagio que no cesaba de recordarle que el dolor verdadero aún estaba por venir. Las colinas de Galilea se vestían de fiesta. En Caná, una aldea sin renombre, las casas de piedra estaban adornadas con telas y palmas, y las calles polvorientas se llenaban de música, de cánticos nupciales y del aroma del pan recién horneado. Había una boda, y María estaba allí, invitada por los anfitriones. Con ella venía también Jesús y algunos de sus discípulos, quienes apenas comenzaban a seguirlo sin comprender aún del todo a quien estaban acompañando. María observaba todo con esa mirada silenciosa que lo nota todo sin alardear. El banquete, los gestos, los rostros, pero sobre todo, observaba a su hijo. Lo veía diferente. Habían pasado años desde aquel día en el templo, pero las palabras de Simeón no habían dejado de sonar dentro de ella. Jesús, ahora adulto, irradiaba una autoridad que no brotaba de los labios, sino del alma misma. Había un brillo en su rostro que no se apagaba, incluso cuando callaba. Y aunque no había hecho aún ninguna señal pública, María sentía que el tiempo se acercaba, que el momento que temía, y también esperaba, estaba al borde de nacer. En medio de los festejos, surgió un susurro incómodo: se había acabado el vino. El gesto más esencial de hospitalidad y celebración se había agotado antes de tiempo. Una vergüenza para la familia, un deshonor para los novios. María, al enterarse, sintió el peso de la compasión. No podía permitir que la alegría de ese día se tiñera de humillación. Pero su reacción fue más profunda que eso. Miró a su hijo. Lo miró con un conocimiento que solo una madre posee. Y sin necesidad de explicaciones, supo que en él estaba la solución. Se acercó y le dijo con palabras suaves, pero cargadas de intencionalidad: no tienen vino. No fue una simple observación. Fue una invitación. Una insinuación velada. Una provocación sagrada. Jesús la miró, y en sus ojos había una mezcla de ternura, asombro y dolor. Respondió con una frase que no era rechazo, sino una declaración del cambio que estaba a punto de producirse. Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Mujer, no madre. Un cambio en el trato, no por frialdad, sino por lo que representaba ese instante. Al pedirle que obrara, María estaba marcando el inicio de un camino sin retorno. Una vez que la gloria se manifestara, la cruz también comenzaría a alzarse en el horizonte. Su hora era la hora de la entrega, del sacrificio, de la sangre. Pero María, sin dudar, se volvió a los sirvientes y pronunció la frase que resumía toda su fe:
Hagan todo lo que Él les diga. Fue su último mandato registrado en las Escrituras. Después de eso, María ya no hablaría más en público. Dejaría que el Hijo hablara. Ella se haría a un lado, pero no se alejaría. Como una sombra amorosa, lo seguiría con el corazón dispuesto, aunque se estremeciera a cada paso. Y el milagro ocurrió. El agua se transformó en vino. No un vino cualquiera, sino el mejor. Caná no fue solo una boda rescatada. Fue el umbral. El lugar donde Jesús cruzó de la intimidad familiar al escenario de la redención. Y María fue quien lo impulsó. Esa noche, mientras los festejos continuaban, María permanecía en silencio. Todos celebraban el vino nuevo, pero ella pensaba en la hora que vendría. En que el vino de la boda era solo un preludio del vino que habría de brotar de su cuerpo flagelado, de la sangre que sería derramada hasta la última gota. María había dado un paso consciente. Lo había entregado. Y aunque no lo sabía aún, ese acto la uniría de manera definitiva al sacrificio de su hijo. El niño que había amamantado, que había enseñado a caminar, que había buscado con lágrimas en Jerusalén, ahora comenzaba su camino hacia la cruz. No con trompetas ni espadas, sino con un milagro oculto en una aldea olvidada. Y así, mientras todos reían y danzaban, la espada volvió a rozarle el alma. Más cerca, más profundo, porque el dolor más agudo no siempre viene con gritos. A veces llega envuelto en vino y rosas, en una fiesta, en un sí dicho con amor y con lágrimas contenidas. Nazaret, la aldea donde todo había comenzado, era también el escenario de miradas torcidas y susurros cargados de duda. Al principio, cuando Jesús aún vivía bajo su techo, el pueblo murmuraba con discreción. Pero ahora que él iba de aldea en aldea, sanando enfermos, perdonando pecados y proclamando que el reino de Dios estaba cerca, los rumores se volvían cuchillos que cortaban el aire y llegaban, uno a uno, hasta el corazón de su madre. María escuchaba todo. No porque anduviera curioseando, sino porque el murmullo llegaba hasta su puerta. Se decía que su hijo tenía un demonio, que blasfemaba, que desobedecía la ley, que se atrevía a corregir a los escribas y a sanar en sábado. Otros decían que era un falso profeta, un loco, un rebelde peligroso que ponía en riesgo la estabilidad del pueblo frente al dominio romano. Algunos, incluso, acusaban a María de haberlo criado mal, de no haberlo contenido, de haber permitido que se alzara contra las autoridades espirituales. Pero María no respondía. Guardaba silencio. No porque no le dolieran las palabras, sino porque en su interior sabía que el camino del Hijo de Dios no podía ser comprendido por todos. Sin embargo, eso no la inmunizaba al dolor. Cada calumnia que se levantaba contra Jesús era como un martillo que golpeaba su alma. Cada duda lanzada sobre su pureza o sobre la identidad divina de su Hijo era un eco del desprecio que ya se avecinaba en el Calvario. A veces salía al mercado y notaba cómo las mujeres dejaban de hablar cuando pasaba. Otras veces, los niños repetían frases que escuchaban de sus padres. Tu hijo está loco, dice que viene del cielo, se hace igual a Dios. María bajaba la mirada, pero no huía. Su fe era más fuerte que la vergüenza. Sabía a quién había dado a luz, aunque el mundo lo negara. Pero lo más desgarrador no fue lo que los vecinos decían, sino la distancia cada vez más evidente entre madre e hijo. Jesús ya no era el niño que jugaba a sus pies. Era un hombre rodeado de discípulos, constantemente en movimiento,
cuya misión lo llevaba por senderos que ni ella comprendía del todo. Y sin embargo, lo seguía con la mirada, con el pensamiento, con la oración. Hubo un día en que María decidió ir a buscarlo. No para reprenderlo, sino quizás con la esperanza de tener un momento con él, de entender mejor lo que estaba ocurriendo. Lo acompañaban algunos de sus parientes, y llegaron al lugar donde Jesús enseñaba a una multitud. No podían entrar, así que enviaron a alguien con el mensaje: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Jesús, rodeado por la muchedumbre, no se levantó, no salió, no fue hacia ella. Respondió algo que hirió como un rayo: «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos». No lo dijo con desprecio. Lo dijo como quien marca un nuevo orden. Pero María sintió como aquella espada invisible que desde el templo la acompañaba ahora la tocaba con fuerza. No era un rechazo. Era una redefinición. Ella no era solo su madre en la carne. Tenía que convertirse en discípula. Tenía que abrazar su papel no como quien lo había dado a luz, sino como quien debía caminar tras él, incluso sin comprender cada paso. Desde ese día, María aprendió a amarlo en silencio, a acompañarlo sin invadir, a respetar la distancia que imponía su misión. Y cada noche, mientras el viento se colaba por la ventana, ella oraba en voz baja, preguntándose si aún habría más por soportar. Si los rumores se convertirían en gritos. Si las miradas se transformarían en odio abierto. Si ese hijo que tanto amaba sería algún día llevado como cordero al matadero. Y en esa espera silenciosa, María se fortalecía. Porque el dolor no la quebraba. La forjaba. La preparaba. No para alejarse de Jesús, sino para estar allí, cuando todos huyeran. Para no desfallecer, cuando otros negaran. Para permanecer de pie, cuando el mundo entero cayera rendido ante el escándalo de la cruz. Las jornadas del Mesías se volvían cada vez más intensas. Multitudes lo seguían, lo rodeaban, lo apretaban de tal manera que apenas tenía tiempo para comer o descansar. Las noticias de sus milagros recorrían la región como fuego encendido, y con ellas, también las controversias, las amenazas, las suspicacias. Los fariseos lo observaban con ojos de acero, los escribas lo juzgaban con las escrituras en la mano, y los sacerdotes del templo comenzaban a hablar de él como un problema que debía resolverse pronto. María, desde la distancia, lo sabía. No por rumores ahora, sino por testigos cercanos. Algunos de sus familiares empezaban a pensar que Jesús había perdido el juicio. ¿Qué hombre en su sano juicio podía enfrentarse los más poderosos, hablar con tal autoridad, y exponerse con tanta seguridad sin temer las consecuencias? Incluso sus hermanos, aquellos que habían crecido bajo el mismo techo, no creían aún en él. Pensaban que estaba consumido por una especie de celo exagerado. Y entre ellos, invitaron a María a que fuera con ellos a intervenir, a ver si su presencia podía hacer que Jesús se detuviera, que descansara, que volviera, aunque fuera por un momento, a la seguridad del hogar. María aceptó, no por dudar de él, sino porque su corazón de madre la urgía. Porque el amor que le tenía era más fuerte que cualquier lógica. Quería verlo, tocarlo, hablar con él, tal vez abrazarlo, tal vez solo contemplarlo unos segundos sin muchedumbres alrededor. Llegaron al lugar donde enseñaba,
una casa repleta hasta el último rincón. Las puertas abiertas dejaban escapar el murmullo de las enseñanzas, los pies desbordaban por los umbrales, y había rostros por todas partes. No podían entrar. Un discípulo, viendo su presencia, fue a anunciarle: «Maestro, tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte». En ese instante, María esperaba. Un solo gesto, una mirada, tal vez que él saliera a su encuentro, que suspendiera por un momento sus palabras para dirigirse a ella como solía hacerlo en los días antiguos. Pero en vez de eso, escuchó estas palabras, claras y tajantes: «¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?». El silencio fue inmediato. Nadie osaba responder, pero todos miraban, intrigados. Jesús extendió su mano hacia los que le rodeaban y continuó: «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Desde afuera, María lo oyó todo. Y en su corazón, cada palabra cayó como una gota pesada. No hubo reproche en su rostro, ni lágrimas en sus mejillas. Solo una quietud profunda, como si el alma se recogiera en sí misma para no desbordarse. No lo tomó como una ofensa. Sabía que su hijo hablaba desde una dimensión que el mundo no entendía. Sabía que en esas palabras no había desamor, sino una revelación. Jesús no la rechazaba, la elevaba. Le mostraba que su maternidad no se limitaba al vínculo de sangre, sino que ahora se extendía a un plano espiritual. Que ella era madre, sí, pero no solo suya, sino de todos los que, como ella, obedecieran la voluntad del Padre. María no pidió explicaciones. No exigió privilegios. Comprendió en silencio, como lo había hecho desde el principio, cuando el ángel la saludó en Nazaret. Pero también supo, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que su presencia ya no tendría el mismo lugar de antes. Que a partir de entonces, su cercanía no dependería de lo visible, sino de lo invisible. Que la espada que una vez fue anunciada por Simeón, comenzaba a hundirse más hondo, partiendo su corazón en un amor que debía aprender a amar desde lejos. No regresó a casa con amargura. Se quedó cerca. No en el centro de la escena, sino en los márgenes, en los silencios. Allí donde el amor verdadero se refugia cuando no se puede intervenir, pero tampoco abandonar. Donde las madres que aman con el alma aprenden a acompañar sin palabras, a sostener sin tocar, a esperar sin exigir. Porque ella lo conocía. Porque era su madre. Porque sabía que ese hombre que hablaba con tanta autoridad, era también el niño al que una vez arrulló en Belén. Y aunque no lo volviera a ver por un tiempo, ni a escuchar su voz directamente, su fe no tembló. Su corazón ardía en un fuego que no consumía, y en lo profundo, comprendía que aún quedaba mucho por vivir, mucho por sufrir, y que la hora de la espada no había hecho más que comenzar. La ciudad de Jerusalén vibraba. Era tiempo de Pascua, y los caminos que conducían a la ciudad santa estaban abarrotados de peregrinos que llegaban desde todos los rincones de Israel. La atmósfera era tensa. Por un lado, el pueblo estaba cargado de expectativa espiritual y mesiánica. Por otro, los líderes religiosos y romanos estaban al acecho, temiendo cualquier chispa que pudiera encender una revuelta. En medio de ese cruce de tensiones, Jesús decidió entrar. Pero no lo hizo como los conquistadores del mundo, ni como los líderes que buscan el poder terrenal. Eligió un burrito, símbolo de humildad,
mansedumbre y cumplimiento profético. Y al hacerlo, se tejió un momento que quedaría grabado para siempre en la historia. Una multitud lanzando ramas de palma, gritando «Hosanna», y extendiendo sus mantos en el suelo, como si el rey que esperaban hubiese llegado al fin. María estaba allí, entre la gente, quizás a cierta distancia, no con lugar privilegiado ni con guardias que la protegieran. Nadie la anunciaba. No vestía ropas especiales. Era solo una mujer entre muchos, pero su corazón latía con un pulso diferente. Porque mientras todos celebraban, ella miraba con ojos de madre y sentía que algo no encajaba. Sí, era glorioso ver a su hijo aclamado. Era conmovedor escuchar cómo el pueblo le atribuía las palabras del Salmo: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Pero para María, no era solo una procesión. Era una visión fugaz, un suspiro antes de la tormenta. Porque conocía las Escrituras. Sabía que el Mesías debía sufrir. Y lo que otros veían como el principio de su reinado, ella lo intuía como la antesala del sacrificio. En el bullicio del día, muchos no notaban el contraste. Gritos de júbilo por fuera, corazones llenos de confusión por dentro. La misma multitud que lo exaltaba con palmas, pronto gritaría «Crucifícale». Pero María no necesitaba que nadie se lo explicara. Su alma lo percibía. Cada vez que miraba el rostro de su hijo, sereno, luminoso, determinado, sentía que el tiempo se le escurría de las manos, que aquella entrada era en realidad una despedida oculta bajo los cantos. Y aún así, no se apartó. No lo detuvo. No gritó entre la muchedumbre: «Él es mi hijo». Guardó silencio, como siempre, y permaneció de pie, observando, acompañando, compartiendo la gloria breve con la certeza de la humillación venidera. Porque el amor verdadero no necesita protagonismo, solo necesita presencia. Cuando Jesús descendió por la ladera del Monte de los Olivos y la ciudad apareció ante sus ojos, no sonrió. Lloró. Lloró por Jerusalén, por su ceguera, por la destrucción que se avecinaba, por no haber reconocido el tiempo de su visitación. María lo vio llorar. Y fue entonces cuando supo que ya no habría retorno. Que la redención estaba sellada, y que las palmas en los caminos pronto se marchitarían bajo el peso de una cruz. Esa noche, cuando la ciudad dormía y los ecos de Hosanna se apagaban en las calles, María no pudo conciliar el sueño. El rostro de su hijo no se apartaba de su mente. Su corazón materno se debatía entre el gozo y la angustia. Y mientras todos descansaban tras un día de emoción, ella velaba en silencio, sintiendo que la espada que una vez le fue profetizada comenzaba, al fin, a perforar su alma sin piedad. La ciudad estaba envuelta en un silencio expectante, como si el aire mismo supiera que algo sagrado y definitivo estaba por suceder. En una sala en lo alto de una casa en Jerusalén, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la Pascua. La noche era espesa, y la oscuridad parecía contener un secreto antiguo, casi ancestral. Mientras partían el pan y bebían el vino, María, a pocas calles de distancia, no dormía. No fue invitada a aquella cena. No porque fuera rechazada, sino porque su papel, aunque esencial, ya no estaba en el centro de la escena visible. Pero eso no la apartó de la comunión espiritual. Ella conocía las fiestas, los tiempos, las señales. Sabía que su hijo no celebraría esa Pascua como las demás. Había algo diferente en el aire, algo solemne, que no se explicaba con palabras.
Aún sin estar presente, su alma sentía que esa noche marcaba un punto de no retorno. En la habitación alta, Jesús lavaba los pies de sus amigos, uno por uno, como si se despojara de toda realeza humana para revelar el corazón del verdadero Rey. Les hablaba de traición, de entrega, de sangre. Tomó el pan y lo partió con manos que dentro de pocas horas serían traspasadas. Levantó la copa y habló de un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino sellado con su propia sangre. Y mientras sus discípulos se esforzaban por entender, María, en otro lugar, recordaba la primera vez que le dio de comer con sus manos. Recordaba el llanto en Belén, las noches frías de Nazaret, la huida a Egipto, los días jugando en el patio, su voz llamándola madre. Y ahora sabía que el mismo cuerpo que ella había alimentado sería entregado como alimento. Que la sangre que una vez había sentido latir dentro de ella, sería derramada por muchos. Esa noche, quizás María se arrodilló en una esquina, sola, como tantas veces. No para pedir un milagro, sino para ofrecer su corazón en silencio. Sabía que no podía detener lo que estaba por venir. Su oración no pedía escape, sino fortaleza. Porque lo que estaba en juego no era solo la vida de su hijo, sino la redención del mundo entero. Jesús, en la sala con sus discípulos, pronunció palabras que solo una madre podía comprender en lo profundo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por muchos. Para otros era un símbolo, un misterio. Para María era literal. Ella sabía que ese cuerpo y esa sangre eran reales. Eran su hijo. Eran su carne. Eran su historia. Y cuando, después de la cena, Jesús salió hacia el Monte de los Olivos con sus amigos más cercanos, María volvió a sentir la espada. Ya no era una amenaza futura, ya no era un presagio lejano. Era un filo que cortaba desde dentro. La separación ya no era solo emocional, era espiritual. Su hijo estaba cruzando un umbral, uno que lo llevaría hacia una agonía que ni ella podía evitar. Pero aún así, María no huyó. No se quejó. No exigió a Dios una explicación. En su silencio, acompañó. En su interior, se ofrecía. No como quien se resigna, sino como quien acepta con amor lo incomprensible. Porque cuando el Cordero de Dios se preparaba para ser entregado, la madre del Cordero también estaba siendo sacrificada en lo más profundo de su alma. Aunque nadie la viera. Aunque sus lágrimas no fueran recogidas por escribas. Aunque el mundo no supiera cuánto estaba perdiendo también ella esa noche. La última cena no terminó en la mesa. Continuó en el corazón de la madre, que esa noche, sin pan ni copa, comulgó con el dolor del hijo. Y en ese misterio sagrado, sin ser vista ni reconocida, María volvió a decir sí. No con palabras, sino con la entrega silenciosa de una mujer que lo había dado todo, y que estaba a punto de entregar incluso lo que le quedaba, su hijo amado. La madrugada cayó sobre Jerusalén como una losa pesada. La brisa nocturna, que solía calmar los días ardientes, ahora llevaba consigo un aire distinto, turbio, impregnado de tensión. La ciudad que horas antes vibraba con cánticos y salmos de Pascua, ahora se transformaba en un campo de conspiración y traición. Jesús había sido arrestado. María lo supo casi de inmediato. No necesitó testigos ni mensajeros. Lo sintió, como un estremecimiento súbito en el alma, como un suspiro que no salía, como si el cielo se hubiese encogido sobre su cabeza.
El hijo que llevaba años predicando el reino, había sido entregado en manos de los hombres. No pudo dormir. Caminó de un lado a otro en su pequeña habitación, presa de un silencio denso, mientras afuera las antorchas cruzaban las calles, los pasos apresurados resonaban sobre las piedras, y las puertas del Sanedrín se abrían en medio de la noche. Era un juicio sin justicia. Una condena que ya estaba escrita antes de que comenzara. María salió, envuelta en su manto, caminando con firmeza, guiada no por caminos conocidos, sino por la intuición profunda del corazón que sabe dónde duele. Se acercó al lugar del juicio. No pudo entrar. No era admitida entre los líderes, ni tampoco entre los testigos. Pero estaba cerca. Lo suficiente para oír, para sentir, para llorar en silencio. Escuchó voces que se alzaban contra él. Acusaciones falsas. Testigos pagados. Gritos disfrazados de celo religioso. Pero no hubo defensa. Su hijo no respondió con ira. No se justificó. No se quejó. Calló. Y ese silencio pesó más en María que cualquier látigo. Porque conocía su inocencia, su bondad, su compasión. Y ver que los hombres lo pisoteaban como si fuera un criminal la desgarraba. Luego lo llevaron ante Pilato. María, como una sombra doliente, siguió el trayecto entre los empujones de la multitud. El gobernador romano parecía confundido, como si no entendiera por qué ese hombre, tan sereno y sin armas, había despertado tanto odio. Lo interrogó, lo observó, y varias veces repitió, no hallo culpa en él. Pero la presión fue más fuerte. El temor político venció a la verdad. Y entonces vino lo inconcebible. Pilato ofreció soltar a un prisionero. La antigua costumbre de la fiesta. ¿A quién querían? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás, un rebelde y asesino? María esperaba, aún con una chispa de esperanza, que el pueblo eligiera la justicia, que recordaran los milagros, las sanidades, la ternura con que su hijo tocaba a los leprosos y alimentaba a los hambrientos. Pero la multitud eligió a Barrabás. Y entonces vino el grito que ningún oído humano debería escuchar. Crucifícale, crucifícale. La ciudad que había extendido mantos ante él, ahora lo escupía. Las bocas que habían cantado Hosanna, ahora exigían su muerte. Y María los escuchaba. Se aferró a una columna, como si sus piernas no pudieran sostener el peso de la traición colectiva. No lloró aún. No por orgullo, sino porque el dolor era tan profundo que ni las lágrimas lo alcanzaban. Era un hueco insondable en el pecho. Un abismo que crecía con cada grito. Pilato, vencido, lavó sus manos. Y con ese gesto, el destino se selló. El Hijo del Altísimo sería entregado para ser azotado, humillado, crucificado. María no gritó, no protestó, no imploró. Su voz habría sido ahogada por el tumulto. Pero su corazón clamaba al cielo. Vio cómo lo sacaban del pretorio, con la espalda marcada, el rostro desfigurado, la mirada fija más allá del tiempo. Y lo reconoció. Aunque cubierto de sangre, lo reconoció. Era su hijo. Era el mismo que una vez acunó en sus brazos. El mismo que rió entre las flores de Nazaret. El mismo que le dijo con ternura, «Madre». Ahora era el varón de dolores, despreciado por los hombres.
El juicio no solo fue contra él, fue también contra ella, porque cada insulto lanzado a Jesús la hería como una piedra. Cada golpe era una estocada en su carne invisible. Cada burla era un escupitajo a su maternidad. Pero no cayó, no huyó, no se escondió. María permaneció, porque aunque todo el mundo gritara «Crucifícale», ella solo tenía una palabra en su interior: «Estoy contigo». Y en ese estar, en ese amor que no se rinde aunque duela, comenzó a cumplirse el verdadero misterio de la redención. No solo en el cuerpo lacerado de Cristo, sino también en el alma sangrante de su madre. Y mientras el juicio llegaba a su fin, y la turba se dispersaba satisfecha, María sabía que la peor parte aún no había comenzado. Porque lo que seguía no era una herida más. Era la cruz. Y ella, la madre, ya sentía sobre su pecho el peso invisible de ese madero. El cielo comenzaba a tornarse gris cuando el madero fue cargado sobre sus hombros. No eran aún las 9 de la mañana, pero la atmósfera ya pesaba como si la tarde hubiese caído con premura. Jerusalén se agitaba de un modo inusual. Las puertas del pretorio se abrieron y los soldados salieron empujando a un hombre quebrado, desfigurado, irreconocible para quienes lo habían visto sanar, enseñar y bendecir. Pero no para María. Ella lo vio. No necesitó buscarlo entre los otros condenados. Lo reconoció desde lejos, a pesar de la sangre que le cubría el rostro, del cabello enmarañado con espinas, del cuerpo que apenas se sostenía. Su corazón materno lo identificó con la misma certeza con la que lo había sentido moverse en su vientre. Era él, su hijo, el cordero que ya había comenzado a ser inmolado. Jesús arrastraba la cruz entre empujones, azotes y piedras. Su cuerpo no era el de un criminal, sino el de un rey despojado de todo, marchando hacia su trono de madera y clavos. Y entre la multitud, entre los curiosos, los burlones y los indiferentes, una mujer avanzaba con paso lento pero constante. No gritaba, no exigía, solo caminaba. Era María. Se abría paso entre los cuerpos como quien busca una chispa en medio de un incendio. No sabía si lograría acercarse. No sabía si lo dejarían verlo. Pero cada paso era un acto de fidelidad. No iba a detener el sacrificio. Iba a estar allí, como una lámpara encendida en la noche más oscura. Y entonces ocurrió el momento. Un instante suspendido fuera del tiempo. Jesús tropezó. Cayó con el peso de la cruz y la debilidad del cuerpo torturado. Y cuando alzó el rostro, sus ojos encontraron los de ella. Madre e hijo, en mitad del camino del Gólgota, se miraron. No hubo palabras. No hubo quejas. Solo una mirada que lo decía todo. María no lloró. Tampoco él. Pero en esa mirada se selló el acto más profundo de amor entre una madre y su hijo. Ella no intentó levantarlo. Sabía que no debía. Era la voluntad del Padre. Pero con su sola presencia, le ofrecía la fuerza que el cuerpo ya no podía sostener. Y él, con esa mirada que la perforó hasta lo más hondo, le entregó su agradecimiento silencioso. No estaba solo. Siguió el camino, y ella también. Vio cómo obligaban a Simón de Cirene a cargar la cruz por un tramo. Vio a las mujeres de Jerusalén llorar por él, y escuchó cómo, incluso en medio de su agonía, Jesús las consolaba. No lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Palabras que eran espada y bálsamo a la vez.
porque aún en su debilidad, su voz seguía teniendo autoridad. Aún cargando la muerte, seguía sembrando vida. Y María seguía caminando. No como quien espera un milagro que revierta la historia, sino como quien acepta el misterio con amor. Cada paso de Jesús era también un paso de ella hacia su propio Calvario. Porque no hay vía crucis más cruel que ver sufrir al Hijo que una vez se tuvo en brazos y no poder aliviar su dolor. El cuerpo no sangra, pero el alma se desangra sin cesar. Las piedras del camino quedaron marcadas por la sangre del Hijo de Dios. Los soldados seguían empujando, los espectadores seguían mirando. Pero ella no apartó la vista. No cerró los ojos. No quiso recordar al niño de Nazaret para huir de la realidad del Gólgota. Lo miró tal como era en ese momento, herido, rechazado, amado hasta el extremo. Y así, paso tras paso, la espada que había comenzado a rozarle el alma en el templo tantos años atrás, ahora atravesaba su ser por completo. No con un solo tajo, sino con 1000 heridas pequeñas. Cada latigazo, cada escarnio, cada gota de sangre. Cuando finalmente llegaron al lugar llamado la calavera, y los martillos comenzaron a resonar, María ya no era solo la madre de Jesús. Era la madre del dolor. Y sin pronunciar un lamento, sin desmayarse, permaneció. Porque el amor verdadero no huye ante el horror. Se queda, firme, aun cuando no puede hacer nada, salvo amar. El Gólgota se alzaba como una colina áspera, polvorienta, sin gloria. Allí, entre gritos, insultos y golpes de martillo, la historia de la humanidad se estaba partiendo en dos. El madero fue colocado en alto y, con él, el cuerpo traspasado del Hijo de Dios. El cielo, antes limpio, comenzaba a oscurecerse como si la creación misma se replegara, incapaz de sostener la visión de su Creador crucificado. María llegó. No por casualidad, no por debilidad. Llegó porque era su lugar. Porque ningún discípulo, ningún ángel, ningún profeta tenía derecho más grande que el de ella para estar allí. No como espectadora, sino como madre. Como testigo silenciosa del sacrificio que había comenzado desde el primer hágase en mí según tu palabra. Estaba de pie. No desplomada. No sostenida por otros. De pie. Con la espalda recta y la mirada fija. A su lado, Juan, el más joven de los discípulos, el único que no huyó. Estaban también otras mujeres que amaban a Jesús, pero era María la que ocupaba el centro del dolor, el corazón expuesto del misterio. El viento del mediodía ya no soplaba con la frescura de Galilea. Ahora era árido, punzante. Traía consigo el polvo de la muerte, el olor de la sangre y la peste de la injusticia. Desde lo alto de la cruz, Jesús la vio. No con los ojos de un condenado, sino con los de un rey coronado de espinas. Su rostro, aunque deformado, conservaba la paz de quien lo entrega todo. Y entonces habló. En medio de la asfixia, del tormento, del desgarro de cada palabra, pronunció una frase que cambiaría para siempre el destino del mundo. Mujer, he ahí tu hijo. Luego miró a Juan. He ahí tu madre. No eran palabras simbólicas. Era un acto definitivo. Jesús no pensó en sí mismo, sino en ella. No dejó a su madre sin amparo. Pero más aún, no la dejó fuera de su herencia. Con esas palabras, le entregó una nueva maternidad, la Iglesia naciente, representada en Juan. En medio del horror, le confió a María su obra,
su pueblo, su cuerpo místico. Ella ya no sería solo la madre de un crucificado. Sería la madre de todos los redimidos. Pero en ese gesto, María también comprendió que todo lo que había poseído, debía soltarlo. No solo lo estaba viendo morir. Lo estaba entregando. No por obligación, sino por amor. Porque así como Jesús ofrecía su cuerpo al Padre, María ofrecía el suyo al silencio, al dolor, a la voluntad divina. Los soldados se repartían las vestiduras. Los fariseos se burlaban. Uno de los crucificados lo maldecía, mientras otro le pedía clemencia. El pueblo murmuraba, pero María no hablaba. Sus lágrimas no eran espectáculo. Eran oración muda. Intercesión profunda. Ella, la llena de gracia, sostenía en su corazón todo el peso del pecado del mundo, mientras contemplaba al inocente hecho pecado. El tiempo parecía detenerse. El sol se eclipsaba sin razón. La tierra comenzaba a temblar. Las aves huían. Y en ese escenario cósmico, donde lo visible se desmoronaba, lo invisible se edificaba. La nueva alianza, la maternidad espiritual, la redención en su hora culminante. María no retrocedió. No se tapó los ojos. No cayó de rodillas. Permaneció. Porque su hijo la necesitaba allí. Porque sabía, sin necesidad de entenderlo todo, que su presencia junto a la cruz no era casualidad, sino parte esencial del plan de Dios. Y cuando Jesús inclinó finalmente su cabeza y exhaló su último aliento, el silencio descendió como una losa sobre el Calvario. Los que gritaban callaron. Los que huían se detuvieron. Los que dudaban temblaron. Pero María no cayó. Solo cerró los ojos. Porque el dolor ya no se medía en lágrimas ni en gritos. Se medía en el vacío. En la herida que ya no sangraba por fuera, sino por dentro. La espada de Simeón, tantas veces anunciada, ya no estaba en el aire. Ahora vivía en ella, clavada en lo más hondo del alma. Y aún así, no se quebró. Porque si el amor de una madre es fuerte, el de María por su hijo crucificado era inconmovible. Un faro en medio del horror. La llama que, aún en la noche más negra, no se apaga. La muerte de Jesús no fue una simple expiración. Fue un estremecimiento que atravesó la tierra desde sus cimientos. El velo del templo se rasgó en dos. El suelo tembló. Las tumbas se abrieron. Los soldados retrocedieron con los rostros pálidos, y hasta los corazones más endurecidos se estremecieron ante lo que acababa de suceder. Pero en el Gólgota, sobre aquel monte ya consagrado por el dolor, el tiempo se detuvo. El cuerpo de Jesús colgaba inerte, aún clavado, suspendido entre el cielo y la tierra. Ya no quedaban gritos, ya no había burlas. Solo el sonido del viento que agitaba los mantos, y el silencio de los que miraban desde abajo con el alma rota. María estaba allí, sin haber dado un solo paso atrás. Su rostro, bañado de polvo y lágrimas silenciosas, no dejaba de mirar el rostro sin vida de su hijo. El permiso fue concedido. José de Arimatea y Nicodemo se acercaron a Pilato y pidieron el cuerpo. El gobernador, que horas antes había sellado su condena con indiferencia, ahora lo entregaba sin reparo. Tal vez porque ya no quedaba nada que temer de aquel profeta muerto. Pero ellos sabían, y María también, que lo más profundo del misterio apenas comenzaba. Desclavaron el cuerpo con cuidado. Los soldados lo bajaron con cuerdas,
y poco a poco el cuerpo de Jesús fue descendido del madero. Cada clavo removido era una herida nueva en el alma de su madre. No por el sonido metálico, sino por el recuerdo de aquellas manos que ella había sostenido cuando eran pequeñas, de aquellos pies que había lavado con ternura cuando aún balbuceaba palabras. Y entonces ocurrió, el cuerpo llegó hasta sus brazos. Por segunda vez en su vida, María sostenía a su hijo en sus rodillas. Pero esta vez no lo acunaba entre cantos de cuna, sino entre sollozos del alma. Lo sostuvo como solo una madre puede sostener, sin importar el peso, sin importar la sangre, sin importar el frío de la muerte. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por reverencia. Jesús, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo, yacía inmóvil sobre el regazo de una mujer que nunca lo abandonó. Sus ojos cerrados, su boca entreabierta, su piel lacerada, y aún así, María veía belleza. Porque cada herida tenía un nombre. Cada gota de sangre era un acto de amor. Cada marca en su cuerpo era la firma de una promesa cumplida. No gritó, no reprochó, no acusó a los hombres, ni a Dios. Solo bajó el rostro hasta tocar la frente del hijo que había llevado dentro. Lo besó con ternura, como la primera vez, cuando nadie comprendía quién era. Pero ahora, después de tanto camino, sí lo sabía. Él no era solo su hijo, era el Redentor. Y ella, aunque rota, también había dicho sí hasta el final. Los paños fueron traídos. Nicodemo trajo mirra y áloes, como si preparara no solo un cuerpo, sino un rey para su sepultura. José de Arimatea sostenía la tela blanca. Pero María fue la que comenzó a limpiar con sus manos cada herida. No con agua, sino con sus lágrimas. Cada rincón del cuerpo santo era acariciado, no para sanar, sino para consagrar. Porque aunque la muerte había vencido por un instante, su amor lo cubría todo. El sol ya caía. Había que enterrarlo antes del inicio del sábado. La prisa de los hombres no era compartida por ella. Para María, cada segundo era un adiós que se prolongaba. Pero no se resistió. Lo envolvió con la misma delicadeza con la que una vez lo envolvió en pañales. Y cuando lo depositaron en la piedra fría del sepulcro, lo dejó ir otra vez. Los soldados sellaron la entrada. El sepulcro se cerró. Y con él, el último respiro de su hijo desapareció en la oscuridad. Pero María no se movió. Se quedó frente a la roca, sin palabras, con la mirada fija. No en el suelo, sino en lo eterno. Porque aunque el cuerpo ya no estaba en sus brazos, lo llevaba ahora dentro de un modo nuevo, profundo, indestructible. El descenso del cuerpo fue también el descenso de su alma a las profundidades del dolor. No hubo gloria, ni luz, ni milagros visibles. Solo la noche. Solo la pérdida. Solo una mujer de pie frente a una tumba, esperando en silencio lo que no podía explicar, pero en lo que seguía creyendo. El sábado comenzó con un silencio abrumador. No un silencio cualquiera, sino uno denso, lleno de ausencia. Jerusalén, vestida aún con las ropas solemnes de la Pascua, parecía dormida en medio de una contradicción. Celebraban la liberación de Egipto, mientras el cuerpo del libertador yacía en una tumba prestada. Las calles estaban vacías de procesiones, pero llenas de un peso invisible que nadie comprendía del todo. El Cordero de Dios ya había sido inmolado. Y María no volvió a casa. Permaneció cerca, no del sepulcro,
protegido por soldados romanos, sino en las cercanías, en una casa humilde donde el luto era compartido solo por los más valientes. Las mujeres que habían seguido a Jesús, y el joven Juan, la rodeaban. No sabían qué decirle. ¿Qué palabra puede consolar a una madre que ha entregado a su hijo al madero más cruel? Pero ella no pedía consuelo. Solo silencio. Afuera, la ciudad respetaba el reposo sabático. Dentro, el corazón de María latía en un ritmo distinto. No estaba confundida. Dolida, sí. Herida, profundamente. Pero no derrotada. Porque su fe, forjada desde aquel primer anuncio del ángel, no dependía de lo que sus ojos veían. Ella había aprendido a creer en la oscuridad, a esperar en el silencio, a confiar incluso cuando el corazón parecía desmoronarse. Recordaba, una y otra vez, el pesebre, la profecía de Simeón, el templo, Caná, las miradas, las palabras, el camino, la cruz. Todo se entrelazaba en su mente como un tapiz de sombras y luz. Y aunque no comprendía todo, había algo que no la abandonaba. Su hijo le había dicho que al tercer día resucitaría. Y si él lo dijo, ella lo creía. Los otros, incluso los más cercanos, estaban sumidos en la tristeza, el miedo, la desilusión. Algunos se escondían. Otros pensaban en volver a sus oficios. Todo parecía perdido. Pero no para María. Ella no planeaba regresar a una vida anterior. Porque sabía, sin pruebas visibles, que la historia aún no había terminado. Que el sepulcro no sería la última palabra. La noche del sábado fue la más larga. Cada hora era una agonía. No por desesperanza, sino por amor que anhelaba el reencuentro. María no dormía. Sentada en silencio, con las manos unidas y el rostro encendido por una paz misteriosa, oraba. No pedía explicaciones. No rogaba por un milagro. Solo permanecía, firme, esperando. En su pecho, la espada seguía clavada, pero ya no como herida abierta, sino como una señal profunda de fidelidad. Había sufrido hasta el límite. Había visto con sus propios ojos cómo la vida se apagaba en su hijo. Pero aún así, no cedía a la desesperanza. Porque su fe no era emocional. Era más antigua que el dolor, más firme que la muerte. En el primer susurro del alba, antes de que las mujeres salieran al sepulcro con perfumes, María ya estaba despierta. No corrió, no gritó, solo aguardó, como quien conoce el ritmo de Dios, como quien sabe que la promesa no falla. Y aunque los evangelios no narran ese instante con detalle, la tradición más antigua y profunda intuye que fue a ella a quien el resucitado se apareció primero. No en un jardín, no entre las tumbas, sino en lo íntimo de su espera. Y allí, en ese momento no escrito pero eternamente creído, la espada se fundió con la gloria. La herida se transformó en luz. El dolor, en certeza eterna. El vientre que lo dio a luz, los brazos que lo sostuvieron al morir, el corazón que nunca dejó de amarlo, ahora lo veían vivo. El silencio del sepulcro fue entonces el umbral del milagro. María no habló. No lo necesitaba. Porque el testimonio más grande no se grita, se vive. Y ella, la madre que acompañó hasta el final, fue también la primera en esperar con una fe que no vaciló. Su dolor no fue anulado por la resurrección. Fue transfigurado.
Y desde ese día, el mundo no volvió a ser el mismo. El Hijo estaba vivo. Y ella, la Madre silenciosa del Calvario, se convirtió en la Madre esperanzada del amanecer eterno. Así termina esta historia profundamente humana y divina. El dolor de una madre que fue testigo silenciosa del misterio más grande jamás revelado. María no solo vio morir al Hijo de Dios, lo sostuvo en sus brazos, lo esperó en el sepulcro y creyó cuando todos dudaban. Su amor no gritó, pero quedó escrito en cada lágrima y en cada silencio que sostuvo la fe de los siglos. Si este relato tocó tu corazón y te ayudó a ver el sufrimiento de María desde una nueva perspectiva, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estas historias ocultas y sorprendentes de la Biblia. Comenta abajo qué parte te conmovió más, y comparte este vídeo con quienes también necesitan descubrir la verdad que nunca nos contaron sobre la Madre del Redentor. Nos vemos en la próxima historia.